Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes físicamente y a los que nos están acompañando en la virtualidad. Vi ahí en el chat que hay gente de Guatemala, de El Salvador, claramente Argentina, de Uruguay. Así que agradecer a toda la gente que nos está acompañando. Y bueno, en primer lugar, agradecerte a vos, Julio, por venir a presentar tu libro. Para nosotros es un honor tenerte. Este es un evento que organizamos desde la Cátedra de Estudios sobre China en el área de Relaciones Internacionales de la Flaxo. Gracias a todo el equipo del área de Relaciones Internacionales de la Flaxo por darnos este lugar, por acompañar estas iniciativas, Agustina Arino, Melissa de Ciancio, Fernanda Borlandelli, Diana Tusi por pujar la organización de la presentación del libro de Julio. Como auspiciamos y como publicitamos por todos lados, hoy vamos a presentar el libro de Julio que se llama Choque de Gigantes, Estados Unidos versus China y la reglobalización. Julio Cebares es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, es licenciado, es economista en realidad de la UBA, ha sido profesor en las maestrías tanto de Historia Económica como de Relaciones Económicas Internacionales de la UBA, ha dictado clases en la especialización de estudios chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, es miembro del Grupo China del CARI, y bueno, fue editorialista jefe y columnista del diario Clarín, es autor de 8 libros, entre los últimos 2 están El poder de la globalización financiera, que se publicó en el 2014, China, un socio imperial para Argentina y América Latina del 2015, que ha sido hasta hoy el libro que yo recomiendo a mis alumnos cuando doy clases. Y ahora, bueno, El choque de gigantes. Gracias, Julio, por estar acá, bienvenido. Y bueno, te escuchamos para que presentes tu libro. Después tenemos muchas preguntas. Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar aquí y estar en el espacio virtual. ¿Se escucha o usamos esto como... ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno, lo que yo voy a hacer es simplemente hacer un raconto de lo que trata el libro, que es, a mi juicio, una situación muy especial en la historia de la economía, de la política internacional, un quiebre importante, el inicio de un enfrentamiento verdaderamente importante y hasta ahora con consecuencias todavía imposibles de determinar, porque por diferentes razones se fue complicando, pasando de un enfrentamiento comercial con ruidos de guerra en algunos puntos. Ucrania, Taiwán, ¿no es cierto? Esas cosas. Bueno, para hacerlo en forma más ordenada, voy a hacer un pequeño raconto de lo que nos lleva a esta situación. Primero, China, en su revolución 1949, adopta un modelo socialista, típico, digamos, bueno, con sus particularidades también, pero en el año 78, después de la muerte de Mao, viene una nueva camada de dirigentes que ya en tiempo anterior estaban proponiendo un cambio de política, una apertura al exterior, una capitalización incluyendo capital privado local y extranjero. Mucho de ese capital extranjero eran en realidad los chinos de ultramar que vuelven a China, que vivían en otros países, en Singapur, en Hong Kong también, industriosas, laboriosas y emprendedoras élites chinas en el exterior, y ellos son entre los primeros que invierten, que van atraídos por las reformas. Las reformas del 78, encabezadas por Deng Xiaoping, un hombre reformista que estaba preso por sus ideas reformistas precisamente, vuelve al poder. Algunos dicen que en realidad no estaba preso, sino estaba custodiado por el ejército para que no lo mataran, y vuelve al poder e inicia toda la transformación sin tener en un cargo ejecutivo importante. Él era como el hombre detrás del poder, el numen, el inspirador y el motor de toda esta apertura. Las cuestiones básicas de la apertura es
la creación de zonas económicas especiales donde se admite capital extranjero dedicado principalmente a la exportación, la admisión de capital privado en diferentes actividades en forma muy regulada y con una progresiva apertura, y esto hace también genera la expectativa de un cambio político, especialmente en Occidente. Hay la idea de que la introducción del capital privado viene asociado, trae como consecuencia la democratización, la liberalización de las relaciones políticas, las aperturas políticas internas, etc. Esta apertura dio inicio a un periodo de crecimiento extraordinario basado en las exportaciones primero y progresivamente cada vez más en su propio mercado interno. Y primero en estas zonas especiales que tenían un régimen de incentivos, como en tantos otros países, pero después también desde cada vez más de las zonas costeras hacia el interior de China se van desarrollando esas iniciativas privadas. Hay un libro que yo seguramente cito por ahí, que tiene, no me acuerdo el título, es de un inversor, mejor dicho, de un recolector de inversores de los primeros tiempos de la apertura, que estaba en China, se movía en China, era un norteamericano, juntó hasta 400 millones de dólares para invertir en China, y cuenta todas sus aventuras, que era como en el salvaje oeste, sus asociaciones forzosas con los chinos. Bueno, el subtítulo del libro, el título no me lo acuerdo, pero dice cómo perder 400 millones de dólares en una economía emergente, unas cosas así. Bueno, esto después se va progresivamente normalizando y se va creando este modelo especial, híbrido, que los chinos siguen llamando el socialismo con características chinas, una definición oficial. Decía, bueno, y estas reformas van avanzando progresivamente, hay varios hitos importantes, uno de ellos es en 1995, una reforma financiera que crea un sistema al estilo occidental, con su banco central, sus bancos comerciales, sus bancos de desarrollo, los bancos comerciales adoptando las reglas aceptadas por los grandes bancos, por los bancos comerciales en todo el mundo, del Banco de Pagos Internacionales, etcétera, etcétera. Y el ICBC, por ejemplo, es un que nosotros conocemos acá, el Banco China es otro que nosotros acá no tenemos, pero hay en otros países, es un ejemplo de ese tipo. Son un banco comercial cuyas su principal accionista es el Estado chino, no es un Estado. Después están los bancos estatales, como el Banco Agrícola, el Eximbank, etcétera, que son los bancos de fomento, como hay tantos bancos industriales, bancos de fomento en muchos países. Esa reforma bancaria es parte de toda esta reforma hacia las relaciones capitalistas adentro de China, dentro de China. No me voy a extender la importancia de esto y por qué era necesario para acompañar el financiamiento y la incorporación de los capitales chinos en el exterior, ¿no es cierto? Creo que está más o menos explicado en el libro, no sé si se entiende, pero trato de hacer eso. Entonces decíamos, bueno, primero la recepción de capital extranjero, esto fue muy importante, muy atractivo para las empresas en todo el mundo, porque van a China a fabricar primero para el exterior, después también para el mercado chino, con mano de obra barata, disciplinada y progresivamente cada vez más calificada. Y también se abre, en la medida que se desarrolla el mercado interno, un mercado interno de gran poder adquisitivo. Se estima que la clase media china en la actualidad son 450 millones de personas, es decir, más que un país, más que todo Estados Unidos, que todo Brasil, 10 veces la Argentina.
Es decir, un nivel de consumo importante. Y en algunos casos los más altos de un super nivel. Si vieron en China o vieron las fotos, ahí en Shanghai, en Beijing, circulan los BMW y los Mercedes-Benz como si fueran los Renault 12 que cuando nosotros éramos jóvenes, digamos. El Gol de ahora. Entonces, esto tiene también para Occidente, además, el atractivo, y esto es muy importante a mi juicio, que China se convierte en un exportador de bienes de consumo masivo baratos, de insumos industriales baratos, de bienes intermedios baratos, ¿no es cierto? Y esto contribuye en los grandes mercados a abaratar la producción. ¿Por qué? Reduce los salarios, reduce el costo de la canasta de consumo, la oferta de estos productos en los mercados occidentales contribuyen a, para decirlo en términos brutales, a disciplinar a la clase obrera, porque ante la competencia externa el poder de los sindicatos se diluye, se reduce, reduce el costo laboral, por lo tanto, y también ayuda progresivamente cada vez más a abaratar los costos, abaratar los bienes de capital y por lo tanto los costos de producción. Y también China, además de exportar barato, importa y cada vez más se convierte en un gran importador de productos de exportación de Occidente, porque las fábricas que empiezan a fabricar en China utilizan insumos, tecnología, partes occidentales. Hay un proceso de sustitución de exportaciones en China que va incorporando producciones que originalmente no tenía, y sustitución de exportaciones también, que es pasar de exportar mercaderías de un bajo nivel tecnológico a niveles de mayor complejidad. Hay todo un progreso en términos de la producción, y ese carácter de importador también le resulta sumamente atractivo a los países occidentales en la medida en que se crea un enorme y dinámico mercado. Un punto, que es uno de los puntos que me resultan interesantes porque es uno de los nudos del complejo que después se va a desatar con el enfrentamiento con Estados Unidos, o de Estados Unidos con China en una primera instancia, es el tema de la educación. Los chinos tienen, como otros países asiáticos, una pasión por la educación, la formación técnica, y mandaron centenares de miles de estudiantes al exterior, no a estudiar semiología, poesía, música, sino, bueno, además de eso, porque los chinos estudian música. Una vez vi una foto de una academia de piano china. Era un gigantesco galpón con decenas de pianos alineados y decenas de chinos dándole seguramente 10 horas por día, de donde salen después los excelentes pianistas chinos que andan por todo el mundo. Así como una fábrica en masa, pero de productos de calidad. Entonces, este envío de los estudiantes afuera a estudiar principalmente ciencia, tecnología, administración de empresas, economía, se convierte en un gigantesco negocio para las grandes universidades, y casualmente, no casualmente, que son las de Estados Unidos. Harvard, MIT, Columbia, etcétera, etcétera, tienen oleadas hasta el punto que después, cuando la crisis empieza el enfrentamiento, se reduce la matrícula de chinos y muchas universidades empiezan a tener problemas de financiamiento por esa razón. Entonces, digo, porque esto es para Occidente, por decir esto, un nudo del conflicto con China, por una parte, gran negocio que recibimos, exportamos conocimiento para Occidente, exportamos servicio educativo, y uno de los primeros documentos, el primer documento que sacamos del grupo de trabajo sobre China,
uno de los documentos que me tocó hacerlo a mí en base a trabajo que ya había, era cómo desarrollar el mercado de educación para que vengan los chinos. Era un problema difícil, pero bueno, se veía ya que vengan. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto, que estos chinos después volvieron a China y se llevaron todos los conocimientos y contribuyeron a desarrollar las industrias y los servicios competitivos con Occidente. Entonces, los occidentales empezaron seguramente a decir, especialmente a Estados Unidos, nosotros les enseñamos a que compitan con nosotros. Bueno, son las contradicciones del sistema, como se decía antes, y seguramente se sigue diciendo ahora, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos esa situación del desarrollo chino enorme y, bueno, este tema de la importación se vuelve especialmente significativo en la economía mundial, especialmente en los países exportadores de materias primas a partir de fines de los 90, a principios, porque ahí China comienza a entrar en escasez de su propia producción interna para abastecer su crecimiento y aumenta la importación de materias primas y alimentos. Y eso, bueno, para los países, nosotros lo vivimos en la Argentina, gran aumento de las exportaciones, mejora de los términos de intercambio, la finalización de la tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio que venía de los años 50, 60. Pero bueno, es por un tiempo, como ya muchos avisaron o avisamos también, muchachos, esto de las materias primas es un tiempo, después por ahí se acaba, después vuelve, va y viene, no es algo, una tendencia que uno puede dar por segura, como en el caso de otros bienes. Entonces, bueno, está el atractivo de la importación de China, ¿no? Del poder adquisitivo de China y su incidencia en los mercados como absorción de importaciones del resto del mundo. Pero acá comienza la otra fase, digamos, empezamos ya se empieza a dar vuelta a la taba, porque los chinos con esto empiezan ya a exportar no solo baratijas y cosas de bajo valor agregado, sino cada vez más productos complejos, bienes de capital, productos tecnológicos, empiezan a competir con los teléfonos, compiten con Apple. Yo me acuerdo, no sé, años veíamos los primeros teléfonos chinos, ¿querés un Huawei? No, papá, jamás. Bueno, ahora se disputa el mercado en los sectores prime, en los sectores de frontera tecnológica, con Apple, con Samsung, ¿no es cierto? Lo mismo algunas producciones de software o de otros elementos, ni qué decir ahora de inteligencia artificial, computación cuántica, etc. Esto hace que se dé vuelta las percepciones, o comiencen a darse vuelta las percepciones de como la situación benévola de la expansión china para Occidente. El otro tema es que se esperaba que la incorporación de China al sistema mundial capitalista cambiaría su sistema político, cosa que no sucedió. Tampoco sucedió, porque ya no sucedía antes, que China exportara su modelo de socialismo, como sea. No, China lo único que le interesan son los negocios y penetrar económicamente en busca de poder político, de poder inclusive cultural, el famoso soft power, etc. Los institutos Confucio son un instrumento fundamental de esa política. Entonces, acá comienzan a cambiar la percepción de China en Occidente, en las potencias occidentales. Pero antes de avanzar por este punto, quería decir algo que se me pasó, que estaba antes, a pesar de que tengo mi machete acá, y es lo siguiente, que es lo que hay que tener, esto lo decimos siempre desde el principio, porque yo empecé a estudiar las cosas asiáticas por Corea del Sur. De casualidad, me invitaron una vez como periodista a Corea del Sur en el 87, y
Yo no sabía qué era, no había bibliografía, no había nada. Voy allá y veo, uy, ni bien en el aeropuerto, las carretillas, los carritos tenían la propaganda Samsung. Me llevaron al hotel en un auto Hyundai que pareció en una carretera estupenda. Había listas de filas de monoblocks hechos, es decir, bueno, acá hay, no son las villas miserias, acá hay construcción, acá hay empresas nacionales. Después yo me había llevado plata para comprar una púa japonesa, obviamente. Nada. Electrodomésticos coreanos, nada. Siquiera había unas cosas que eran impresentables en el supermercado porque todo se exportaba. Y había una regulación sobre el mercado cambiario, la exportación de capitales, etcétera, etcétera. Era una cosa, no era la factoría de exportación que se decía despectivamente, una factoría, son las corporaciones yanquis que van ahí, explotan a los coreanos y exportan. Sí, eso era una parte, pero la otra parte es que yo cuando fui, tenían la principal astillero del mundo, que era Hyundai, el principal fábrica de chips, que era Samsung, y así, así, así. Entonces, bueno, ahí empecé. Pero entonces, viendo, ¿y esto dónde sale? Bueno, sale Japón. Entonces uno se da cuenta que toda la historia empieza en el año 1868 en Japón, la restauración Meiji. Ahí empieza la absorción de tecnología blanda y dura en el exterior, de organización, el ejército, el derecho, todos los japoneses de la Meiji se organizan todo. Y se convierten en pocas décadas en una potencia industrial imperialista terrible, etcétera, etcétera. Y después vienen los famosos tigres asiáticos, Corea, Taiwán, etcétera. Y en todos ellos un elemento fundamental es el desarrollo de la educación, ¿no? Una de las primeras iniciativas de Meiji es crear la Universidad de Tokio. Después vienen las universidades acá en Taiwán, el Centro de Desarrollo Tecnológico de Taiwán, que ahora dio lugar a lo que es ahora la principal fábrica de microchips del mundo. Bueno, todo eso, y la educación, la alfabetización, la educación en rápidos, pocos años, y la combinación de exportación con desarrollo del mercado interno, integración al mundo con cuidado de la cultura y la conciencia nacional. Son todos bien nacionales, pero de una forma que es muy interesante para los que estudian Asia, los procesos de integración asiática, donde se combinan las diferencias con los intereses comunes, con una combinación virtuosa para ellos verdaderamente notable. Y China sigue el mismo camino con sus particularidades, pero China lo que pasa que no son 50 millones de personas, son 1000 y pico de millones de personas, y una organización feroz. Todos estos países empezaron con regímenes autoritarios, dictaduras. En China dura muchas más décadas que lo que duró en Taiwán, en Corea del Sur, en Japón, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, la convierte en una verdadera aplanadora, con una enorme capacidad de legitimación interna, porque mejora la situación de las personas. Ya el año pasado, este año se terminó el plan del año pasado de reducción de la pobreza extrema, reducción de la indigencia. Pongámosle que hay alguna trampa estadística, que yo, pero es así, los chinos vienen de morirse de hambre antes de la revolución, después de la revolución, ahora se puede decir que la incidencia de la indigencia es mínima, la clase media, bueno, hay toda una legitimación a partir de las mejoras de las condiciones de vida, ahora empieza el desarrollo del estado de bienestar, etc. Pero yo no mencioné tampoco un hito fundamental de esto, que es la incorporación de China al OMC en el año 2001, que ese también dice, bueno, China se recibe, también ahí hicimos en el grupo de trabajo sobre China un trabajito en el 2016, cuando se vencieron los
15 años a prueba y vos veías que, muchachos, sí, algunas cosas lo cumplieron, pero esto no está para la OMC, así como está. Pero bueno, no, mantengámosla acá porque así la contenemos. Bueno, hay muchos que no cumplen muchas reglas de la OMC, pero bueno, era como la incorporación. Pero esto cambia, y entonces acá hay varios hitos que dan lugar al inicio de este proceso de cambio. Uno, el que ya mencioné, el rápido crecimiento de China cuantitativo y cualitativo, la expansión de la imagen positiva de China en el exterior, el interés creciente por China, por su cultura, su economía, etcétera, etcétera. Y del lado occidental, la crisis del 2008 marca una debilidad del sistema económico, de la organización capitalista muy importante, entra en una crisis más de tantas. Ustedes, algunos por ahí conocen el libro de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, esta vez es diferente, que es la historia de las crisis del capitalismo hechas por gente del establishment económico de Estados Unidos, no por la gente del Mueller Review, y es una historia realmente que empieza en el siglo XVII, bueno, esto ya lo trata Kindleberger, también es su historia del capital financiero, y es una detrás de otra. El título se llama así el libro porque empieza diciendo, bueno, cuando uno dice, se va a venir una crisis porque esto no es sustentable, alguien le dice, no, ahora es diferente. Eso que generó la crisis, después no era diferente, tenía otra forma de manifestar una patología del sistema económico financiarizado, ¿no es cierto? Pero bueno, eso genera un cambio de posición en China y de todo el resto del mundo. Dice, bueno, ahora estos tipos que parecía que la tenían toda después de la crisis de la Unión Soviética, unipolarismo, qué sé yo, se cayeron. Y con un arrastre hacia Europa, el resto del mundo, ¿no es cierto? Eso es una. El otro hito es la subida de Xi Jinping en el 2013, presidente de China, que tiene una visión más dura, más nacionalista, más localista, más inclusive de cierta reivindicación del maoísmo, bueno, del confucianismo, del partido, ahí todo se ve ahora todo un entronamiento cada vez mayor del partido, del control sobre los organismos del Estado, ¿no es cierto? Fíjense que, como ustedes lo saben, si están en esta historia, que el partido, las Fuerzas Armadas de China, la PLA, el Ejército de Liberación el Ejército Nacional. de Liberación Nacional es el ejército del Partido Comunista, no del Estado chino, ¿no es cierto? Y Xi Jinping es el jefe de la comisión militar que dirige el ejército. Bueno, esto da lugar a un nuevo enfoque. El enfoque previo era, lo decían los chinos abiertamente, oculta tu fuerza, oculta, ¿no es cierto?, tu poder, hasta que logremos el poder. Los chinos no decían, no, nosotros no nos interesa el poder, no, ellos decían, por ahora no podemos salir a reclamar poder mundial porque no tenemos la fuerza, y que la vamos acumulando y la ocultamos. Cuando viene Xi Jinping y una nueva camada de dirigentes, eso deja de suceder y empieza lo que los especialistas denominan la política exterior asertiva. Es decir, acá estamos nosotros, queremos intervenir en la confección de las reglas, queremos desafiar la hegemonía de Estados Unidos, no puede ser que Estados Unidos tenga todo el poder, ya no es lo que era antes, tiene que compartir, etc. Ahí comienza, bueno, y dentro de Estados Unidos un grupo al cual pertenece Trump, o que acompaña a Donald Trump en su gobierno, o Donald Trump, si me perdonan, pero yo soy español,
más o menos, nací acá, pero como si fuera un gallego, y viste que ellos dicen wifi y todas esas, no pronuncian el inglés. Me parece bárbaro. Bueno, entonces Donald Trump dice, bueno, se acabó esto y empieza con una guerra comercial, aumento de aranceles, subsidios a las exportaciones a China, guerra tecnológica, restricciones a las exportaciones de tecnología, etc. Ustedes los pueden ver en los documentos oficiales, que las descripciones de seguridad, yo no me acuerdo ahora, tendría que leer este libro que lo citan, esa bibliografía. Las cosas que dicen de China son notables, digamos, enemigo, competidor estratégico, peligro para la seguridad nacional, un lenguaje verdaderamente belicista, es decir, no es un tipo, no es loco Trump, no es Navarro, que era otro loco antichino, etcétera, es el Estado que se mete. Y cuando viene Biden, esa política continua, vos decías, bueno, ahora, no, esa política continua se transforma en una política de Estado. China responde, obviamente, con medidas más o menos simétricas, y ahí se plantea el enfrentamiento. Y el enfrentamiento es muy importante en el campo tecnológico porque es donde avanza el capitalismo, la rentabilidad, el poder económico, el poder sobre los mercados, el poder militar, el poder de control de la información. Ahora que estamos en la guerra, en la ciberguerra, la ciberseguridad se ha convertido en un tema de primer nivel en términos militares, estratégicos. En el CARI hubo una vez, el año pasado, un seminario sobre ciberseguridad con un coronel encargado de ese tema en el Estado y otros militares que estaban en eso. Yo y otros nos quedamos. Estos tipos sabían un montón y planteaban una serie de problemas de esos que no aparecen en los diarios y que son de enorme importancia, ¿no es cierto? El control de la información, no de la información de los diarios, de la información que circula sobre satélites, clima, geografía, navegación aérea, naval, etcétera, etcétera. Y hay grandes cantidades de capitales y de conocimientos dedicados a ese tema. Y China va, y en eso influye la disponibilidad de tecnología, y entonces las restricciones en la tecnología, en determinados chips y procedimientos de última generación, están destinados a influir en la capacidad de correr de los chinos y otros competidores. Entonces, bueno, acá hay un montón de información, está en el libro, están en montones de documentos, los detalles de la guerra comercial, aranceles, etcétera, etcétera, no me voy a detener en eso, y de las medidas de la tecnología. Y ahora se suma acabo de terminar un documento que es para el IRI de La Plata, pero si a alguno le interesa se lo puede pasar. También ya lo traté ese tema, el tema de la internacionalización del renminbi, que está planteado por el gobierno chino como una forma de disputar la hegemonía del dólar a nivel mundial desde hace ya varios años en documentos oficiales del gobierno chino. Es decir, no es una lectura de un fino analista de temas internacionales. Los chinos dicen, nosotros queremos desarrollar, imponer que el renminbi empiece a circular cada vez más como moneda y se transforme en una divisa internacional para desafiar la hegemonía del dólar en los mercados, y eso está bueno. Nosotros, como recibir los swaps de China, que es el país que tiene más swaps en el mundo, está destinado a eso, porque el swap se incorpora como reserva en los bancos centrales, en algunos casos puede ser utilizado para comprarle a China utilizando renminbi en vez de dólar, aumenta la proporción de renminbi en las reservas, en los intercambios, etc. Es todo una
avanzada en la disputa por la hegemonía en sus diferentes fases. El otro tema es que esta situación de aceleración, de estallido y aceleración, se complejiza con la guerra de Ucrania, las sanciones de Estados Unidos, porque ahí se acelera lo que ya venía desde antes, que es el tema de la deslocalización, ¿no es cierto? Las empresas empiezan a ver o sufrir presiones directamente de sus gobiernos, o a temer las presiones de control del gobierno chino, que cada vez está metiéndose más en las empresas privadas, o temer que lo que pueda pasar en algún momento con sanciones, y empiezan a tomar sus decisiones de inversión, no ya solamente con tasa de ganancia, como es en las situaciones puras, que nunca existen totalmente, pero bueno, sino con criterio estratégico, es decir, a ver a dónde me puedo instalar sin que me rompan la cabeza, sin tener menos riesgo de que me pase algo en algún momento, ¿no es cierto? Entonces viene, pero claro, la deslocalización desde una economía gigantesca, súper abastecida de mano de obra, técnicos, conocimientos, infraestructura, a otras economías subdesarrolladas, no es fácil, no es posible. Entonces es un camino que se está desarrollando muy de a poco, muy fragmentariamente, con idas y vueltas. Todos los días salen en los diarios, la empresa tal dice que tal, la empresa tal, pero también sale en el diario que el jefe de Apple dice, con China tenemos una relación simbiótica. Así que no molesten, muchachos, porque esto es una historia, es la historia de nuestra vida y nosotros no nos podemos ir. Por ahí las próximas plantas, en vez de abrirlas en China, las abriremos en Texas. Vietnam, difícil porque no tiene las capacidades ni otros, alguna en México, pero bueno, no es fácil, es una cosa de largo plazo, es costoso, etcétera, ¿cierto? No es algo que pueda suceder así nomás. Y esto nos lleva a un tema fundamental de las relaciones internacionales en la actualidad, que es el tema de la interdependencia y de la interdependencia compleja. Ustedes han leído, están en ese negocio, a Keohane y Nye, ya libro de los años 90 o antes inclusive, que plantean ese tema, es decir, no hay muchas cosas, uno se encuentra, hoy hablamos con Diana la historia argentina, uno ve, se encuentra libros que tratan de antes o de otros países o qué sé yo, y se encuentra con los mismos hechos, mismos tipos de situaciones, con sus características, ¿no es cierto?, sus particularidades. Pero acá la interdependencia es cada vez mayor y más importante. Si uno ve cómo el tema de las redes de producción, de las cadenas de valor, las cadenas globales de valor. A mí me gusta bueno, hay muchos, pero uno que presentó una vez un economista japonés, que es la construcción, la fabricación en China, no era en China inclusive, era en otro país, de un disco rígido para una computadora, no de una computadora, un disco rígido, y tenía piezas provenientes de como 13 países diferentes. Se venía el disco rígido, que después iban a una computadora que tenía de otros tantos países, es decir, y todos esos son fábricas que están unidos por contratos, por trayectorias productivas, tecnológicas, etcétera, y que no se pueden desarmar. Y que cuando se desarma una, como pasó con la pandemia, salen perjudicados todos. Nosotros estamos en una situación de una creciente interdependencia productiva, tecnológica, financiera, y que incluye a todos los países. No hay un país que puede decir, nosotros decimos, bueno, los países subdesarrollados son dependientes de los países más desarrollados. Era un juego de asimetrías. Ahora eso se acabó. Hay asimetrías, pero en el contexto y una mutua dependencia, a mí me gusta el término de la vulnerabilidad mutua asegurada. ¿Se acuerdan el término la destrucción mutua asegurada de la Guerra Fría? Bueno, ahora sí. Cualquiera hace algo y se perjudica. El que lo hace, aquel al que sanciona y el resto del mundo, ¿no es cierto?, en forma diferente, y esto es algo que obliga a convivir. Por eso los analistas políticos, política internacional, dicen, muchachos,
lleguemos a un acuerdo, porque si no, esto se complejiza, digamos. Entonces eso, a esto se agrega otra cosa. Acabo de leer un artículo en Project Syndicate, un nombre que no conocía, que me llenó de satisfacción porque es de esos que confirman lo que uno... No, pero yo hice una vez un articulito para un congreso en el IRI, y así mirando cifras nomás me llevó a ver y me di cuenta de una cosa, de la evolución de la distribución, muy sencillo, que se puede ver sacado de los datos del Banco Mundial que están ahí disponibles, abiertos en un momento, la distribución de las exportaciones y el producto desde los años 80, 90 hasta ahora. Y hay todo un enorme retroceso, no de Estados Unidos, retroceso, pero el principal retroceso es de Europa y de Japón. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a decir Estados Unidos, no, muchachos, es Europa y es Japón, que pierde terreno en exportaciones y productos. Después, brutal avance de China, pero después cuando uno saca todos esos, Estados Unidos, Europa, Japón, China, y hace el resto del mundo, ve un aumento en la participación del resto del mundo. Y ahí tenemos a la India, Corea del Sur, etcétera, Australia, lo que sean los países que crecieron, que se desarrollaron en estos años y que están ocupando Turquía, Israel, ¿no es cierto? Todas porciones chiquitas, pero sumadas. Entonces, esto hace una diversificación del poder económico que se tiene que traducir en una diversificación del poder político. Por esto yo, sin ser de esta disciplina, delante de ustedes con la caradura de periodista, digo, acá no es posible una vuelta a la hegemonía unilateral, ni de un pequeño grupo como fue hasta ahora, porque el poder está cada vez más difundido, la influencia está, ni qué decir la influencia cultural, con estas redes que universalizan, globalizan la circulación de la información, homogeneizan conductas, respuestas, etc. Entonces eso es, acá tenemos entonces un enfrentamiento entre dos grandes, pero en un contexto de diversificación del poder económico. Es decir, China no le va a ganar a Estados Unidos, ni Estados Unidos le va a ganar a China, van a tener que convivir seguramente en un conflicto grande, salvo que se arme una guerra nuclear y se acabe todo, pero en un conflicto grande en el cual van a tener que ir compartiendo espacios cada vez más con más gente. Termino con lo siguiente, que es la reflexión final del libro y también de algo que se me ocurrió en el contexto de la investigación, como siempre pasa, ¿no? Uno se pone a investigar una cosa y se da cuenta que hay otras cosas, o que eso no era, que era lo otro, hay nuevos temas. No, y entonces aparece la discusión, la carrera tecnológica, y no voy a hacer un discurso sobre esto, porque es un discurso muy conocido, nosotros ya lo sabemos de hace décadas y décadas y décadas, pero hay que repetirlo otra vez. La carrera tecnológica lo que hace es acelerar los tiempos de el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el poder de los que están más adelantados en esa carrera. Y América Latina está atrasada. Si bien uno de los indicadores, que no es... Hay varios indicadores, patentes, inversiones en investigación y desarrollo, pero una vez de Israel, Corea del Sur invierten algo así como el 5% del PBI, Estados Unidos 2,5%, China hace poco invertía el 2%, empezó a aumentarse, Europa está por debajo de todos esos. Otros países, América Latina 1,5%, la Argentina en la última cosa 0,5%. Bueno, tenemos aquí la destrucción, autodestrucción asegurada a lo largo del tiempo, porque esto es, como decía, metáfora. Digo, acá estamos en una carrera donde están los tipos más veloces adelante y de pronto, y después venimos todos atrás ahí hociqueando, tratando de que no se nos escapen,
Pero los tipos de adelante resulta que alguien les alcanza con la botella de agua cargada de cocaína, fentanillo, qué sé yo, entonces empiezan, boom, salen rajando mucho más que antes. Y los que estamos atrás, pum, 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 los perdemos en el horizonte. Entonces hay que poner, no digo no tomar cocaína, pero sí ponerse a bueno, desarrollo de ciencia, tecnología, productividad, diversificación de exportaciones, bla, integración en las cadenas de valor, que todo el discurso que ya escuchamos todos los días desde hace mucho, planes de desarrollo, bla, bla, bla. Porque si no, la distancia con los países más desarrollados, más avanzados, va a ser cada vez mayor, y las fracturas internas, porque aparte el tema de lo que ya conocemos, que alguien llamó hace mucho tiempo el desarrollo desigual y combinado, para referirse a Rusia, que era un sector industrial moderno en el mar del atraso campesino, o la Belindia, ¿no? de Brasil, mitad Bélgica y mitad India. Bueno, o la India de ahora, sectores de punta, desarrollo, con sectores enormemente atrasados, pobres, sumergidos en la cultura de las castas, etc. Entonces, cambios en las velocidades se está manifestando en la profundización de las fracturas internas de las sociedades, de los sectores económicos y de las sociedades. Están los innovadores tecnológicos que exportan software a Europa, aquí y allá, y la gente que tiene que vivir de empleos precarios andando en bicicleta poniendo en riesgo su vida. Y eso, si esto no se soluciona de alguna forma o se trata de alguna forma en forma consistente y a largo plazo, va a ser cada vez peor. Bueno, creo que acá terminamos. Bueno, antes de pasar a preguntas, agradecerte, primero por la presentación, segundo porque para mí el libro es sumamente inspirador, porque por un lado, bueno, plantea claramente cuándo se produce este viraje entre competencia y enfrentamiento, lo que vos marcabas al inicio de tu exposición, cuando esto vira, digamos, se convierte ya en un enfrentamiento directo, que va más allá claramente del plano comercial. Esto está, pero a mí me pareció, lo que quiero resaltar, y después si habría preguntas, es esta cuestión que vos marcás del redireccionamiento de las inversiones externas y el concepto de la reglobalización. A mí me parece interesante cómo vos vas, en términos históricos, encadenando de tal manera en el libro que se entiende muy bien por qué es esta dificultad, digamos, del desacople y de lo que planteas ahí de la globalización encadenada, ¿no? Y me pareció interesante el tema de la reglobalización, porque está tan en boga, tanto en los medios como también en el análisis, e incluso, bueno, esto se instaló desde el discurso norteamericano y después lo fue tomando también Europa y lo tomó también Australia en su enfrentamiento con China, la idea del desacople. Se instaló como una discusión política, una discusión económica, y lo cierto es que vos planteás muy bien esta cuestión de que en realidad vamos en torno a la reglobalización, vamos en torno a esta difusión de las capacidades económicas entre un número creciente de países emergentes y potencias intermedias, donde entra India, donde entra Corea del Sur, donde entra Turquía, donde entra Israel, como decías, donde China no, o sea, digamos, donde no está coincide en esta cuestión de que no hay una vuelta a la hegemonía, sino que hay una reglobalización, y esa globalización no está en los términos en los que, es algo que venimos discutiendo un montón, de que la globalización no está en los términos en los que lo aprendimos, en la manera en la que lo aprendimos. Pero bueno, no quiero detenerme demasiado yo en todas las anotaciones que me hice leyendo tu libro, la guerra tecnológica, la cuestión del 5G, que lo marcas muy bien y lo desarrollas muy bien. Abriría preguntas acá al público y también abriría preguntas porque veo en el chat que Felipe Friedman tiene una pregunta para hacerte. Sonamos. Sí. Felipe, ¿no? Felipe, cuidado. Sí. Quisiera saber si Julio podría decir algo en relación de China con el FMI, el Banco Mundial y la devaluación del yuan en los inicios de los 80. Gracias, Felipe. Gracias. Bueno, hay
¿Devaluación del yuan La cuándo? evaluación del yuan en los 60. de los 80. Ah, devaluación del yuan en los 80, sí. Bueno, en relación, parte de la integración de China al orden mundial está en su reincorporación al FMI, al Banco Mundial. China es un accionista de estos organismos como parte de su integración a la globalización. Hay un discurso de Xi Jinping en Davos en el 2017, que yo cito y que está citado hasta el cansancio, donde él hace toda la apología de la globalización con sus críticas, porque no ha sido homogénea, ha tenido sus perdedores, etc. ¿Y por qué? Porque China necesita a la globalización, porque China, esto no lo mencioné y es importante, hay que mencionarlo, China es un país muy vulnerable, con todo su poder, su tamaño, etcétera, es un país muy vulnerable porque es un país que depende de alimentos y energía. ¿Esto es nuevo? No, Japón también depende de alimentos y energía. Europa depende de la energía, miren ahora, si no, todo el tema con la energía importada de Rusia, muchos países, Estados Unidos no, Estados Unidos depende mucho menos, tiene un gran mercado interno, eso es una de las grandes ventajas estratégicas históricas de Estados Unidos, su tamaño continental y su disposición de recursos de todo tipo, desde inteligencia hasta minerales, etc. Y alimentos, gran exportador de alimentos. Entonces es así, China necesita la globalización, entonces bueno, se integra ahí. Y la devaluación fue durante un tiempo uno de los instrumentos de China para competir en el mercado internacional. Pero eso después generó rechazos de Estados Unidos y tuvo que parar la devaluación y volver a una política de progresiva revaluación. Y en el 2015 se producen una serie de hechos interesantes en relación al tipo de cambio. China cambia el sistema de determinación del tipo de cambio, admitiendo más lo que diríamos señales del mercado, de cómo está el mercado del yuan adentro de China y en relación al dólar y otras divisas, y hace un tipo de cambio que sigue siendo controlado, pero con más señales, tomando más en cuenta las señales. Esto es importante porque China, ese era el requisito del FMI para incorporar el yuan a la canasta de monedas del DEC, de los derechos especiales de giro. De esta forma el yuan en el 16 se incorpora a la canasta de DEC y se transforma en una divisa internacional junto con las divisas que forman esa canasta, con una participación muy chica, porque su participación en las reservas es muy baja, según el FMI, un 3%, está creciendo, pero en forma muy limitada. Entonces, esa es y después empieza una política de control del tipo de cambio en el cual el yuan sube y baja, pero se mantiene, inclusive ahora hubo toda una devaluación en el último año del yuan, pero se mantiene dentro de una franja entre 6 y 7 dólares, 6 y 7 yuanes por dólar desde el 2015, 2016 más o menos. Es decir, es dentro de aceptable. Esto es fundamental para China, primero para no comerse denuncias o sanciones por hacer una guerra monetaria. Esto no me acuerdo cuándo fue. ¿2018 fue? Sí, 2018 no fue, o cuando apenas arranca la guerra comercial. No me acuerdo cuándo el ministro de Economía o el Banco Central de Brasil con Lula habla de que Estados Unidos estaba llevando adelante una guerra monetaria porque el dólar se estaba devaluando por las bajas tasas de interés que había en Estados Unidos. Después de la devaluación, después de la crisis financiera, ¿no? No me acuerdo. Lo tengo registrado, pero ahora no me acuerdo de la mantenga, exactamente. El tipo, sí.
el tipo, bueno, entonces el yuan se mantiene ahí en esa fluctuación. Digo, y también es necesario porque parte de la política de internacionalización del yuan requiere que el yuan sea una moneda más o menos estable, si no nadie se va a quedar con yuanes, ¿no es cierto? Ni con yuanes ni con ninguna moneda que tienda a la devaluación o que tenga un grado importante de incertidumbre. Entonces, esa es no sé si contesta la pregunta de Felipe, pero más o menos algo de eso hay. Otro tema importante que yo no mencioné, que es la apertura al capital financiero que comienza a practicar China, especialmente a partir de su ingreso a la OMC en términos generales, y después a partir del 2013 con su programa de apertura a inversores extranjeros, con los programas de inversores elegidos, determinados para operar acá, una política que con idas y vueltas se va manteniendo, y las idas y vueltas están explícitamente contempladas en el programa de las zonas, pilotos creadas, que dicen las autoridades: si esto funciona, vamos a seguir la liberalización, y si vemos que no, retrocederemos. Lo van manejando con absoluto pragmatismo, pero bueno, están en una de esas políticas así de apertura financiera también, para aumentar su mercado financiero con la incorporación de inversores externos, inclusive de últimos años de casas financieras del exterior, ¿no? Sergio Cerricchio, de Infobae. Cuidado con lo que pregunto. Más alto que... De que habría una intención en la cumbre del BRICS en agosto en África de proponer una moneda común del BRICS. Sí. ¿Cuánto hay de sólido en esa moneda que pueda avanzar de ahí? De cierta forma, China estaría, no sé si la palabra es resignando, pero sí siendo parte de un bloque, no ya la potencia. Sí. No sería la interpretación de una moneda de intercambio para ellos, como un clearing, me parece, hasta ahora lo que yo vi, sería como un clearing y no la creación de una divisa, pero la verdad que me debo una lectura más atenta. ¿Cómo? Que tendría respaldo en oro. Habla del respaldo en oro, sí. Bueno, el tema es así, lo que yo veo hasta ahora. Es posible, sería posible que entre un grupo de países tengan una moneda en común, como en algún momento se mencionó un sistema de clearing para países del Mercosur. Pero eso hay que desarrollarlo a partir de la idea de las zonas monetarias óptimas de Mann, Robert Mundell y el hombre este de Stanford, bueno, no importa, es otra versión de la zona monetaria óptima, que tiene justificación si los países tienen un gran intercambio entre sí, como sucede con el euro, ¿no? con la zona monetaria de la eurozona, que justifica la emisión de una moneda común, porque el 60% más o menos del comercio de la eurozona es intra-eurozona. En el caso de los BRICS, el comercio intra de ellos no es muy alto, es muy bajo. Y yo realmente no veo a China resignando su poder monetario a los pies de Sudáfrica, de Brasil. No lo digo despectivamente, pero son economías mucho más chicas e inestables, y ni qué decir de la India, que ya es un competidor con el cual además tienen enfrentamientos armados de baja intensidad, pero enfrentamientos al fin en toda una larga frontera. Ronald McKinnon, de Stanford, el autor de
el enfoque monetario de la balanza de pagos, que con gran éxito aplicó la Argentina en los años 70 durante la gestión de Martínez de Oz. Gran éxito de público, sí. Entonces, no creo que sea posible. Mira, también estaba el Banco del Sur, pero se presentaba una cosa similar, que yo le decía a un alumno que hacía una cosa lleno de entusiasmo con el Banco del Sur. Mira, digo, el Banco del Sur va a funcionar si Brasil pone plata. Brasil tiene su propio Banco de Desarrollo. No va a poner plata para desarrollar o para prestarle a la Argentina, Venezuela o Uruguay, cuando eso lo puede hacer el Banco de Desarrollo. Eso no es ningún invento contemporáneo, es la historia de la creación del Banco del FMI. El FMI, el Departamento de Estado y los banqueros de Estados Unidos y de Gran Bretaña no querían saber nada con el FMI. ¿Por qué? Porque decía, si hay que financiar la recuperación, la financiamos nosotros. Hacemos nosotros. Fue toda una cosa política decirle a Estados Unidos, pone plata y vos la vas a manejar solo parcialmente porque la va a manejar un fondo donde va a haber otros socios que van a tomar las decisiones de acuerdo a un reglamento y no en forma arbitraria. Así, por eso le dieron muy poca plata al FMI, que nunca funcionó como gran... Es otra historia. Pero eso, yo digo, me acuerdo de eso porque digo, China resignando, en medio de su política de internacionalización del yuan, resignando su soberanía monetaria. Alemania resignó su soberanía monetaria en Europa a cambio, porque tenía un gran interés por su comercio con Europa, pero a cambio de una cuestión muy sencilla. El reglamento, la Carta Orgánica del Banco Central Europeo, la hacemos nosotros. Es ultra ortodoxa, mucho más que la Reserva Federal y que cualquier cosa. Así. La pregunta de Sergio, entonces, yo estoy de acuerdo con vos, pero parcialmente, pero podría pasar que China promoviera una moneda única que fuera cada yuan con condiciones propias. Sí, 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 claro. No sé si fondo monetario, pero con condiciones chinas. Sí. Sí, pero lo que veo yo que cuál es la razón es una moneda entre un grupo de países que no tienen mucho comercio entre ellos. El comercio de China es muy diversificado. La pregunta que me hago es que si uno, digamos, la pregunta es uno, yo no tengo el futuro, pero digo, si cuando uno decía esto, y estoy de acuerdo, me imagino quién era el otro, no me acuerdo. Robert Mundell. Y Mundell, bueno, es dentro del mundo capitalista donde vos tenías comercio primero y moneda única después. Pero si vos tenés un país con la cantidad de reservas que tiene China y la ambición, digamos, y esa pregunta que he hecho, vamos a dar vuelta un poco, desde el lado de China hay que dar vuelta a la pregunta y decir, bueno, ¿quieren que haya más uso del yuan? La pregunta que me hago es si vos ves, quiero decir más, como están viendo los chinos, tampoco nada, pero es decir, con digamos, el surgimiento de China, vos ves un apetito de China como para ser un país acreedor. Me parece que es la pregunta. Es decir, pareciera que China es más un país inversor, por ahora. ¿Hay apetito de ser un país acreedor como en Estados Unidos en 1920? Sí. Bueno, de hecho, China es el principal prestamista de fondos de inversión para proyectos de inversión, de infraestructura, más que el Banco Mundial y el FMI. Hay un paper reciente de Carmen Reinhardt y otros autores que hablan de eso, que hacen toda la radiografía de China, que ha prestado mucha plata en su contexto del programa de la ruta y de la seda, y ha generado una situación bien que reproduce bien la de los 80 en Latinoamérica y en otros países, de los bancos
privados en ese caso, prestando plata a países ávidos porque les regalaban créditos, le daban créditos que no conseguían en otro lado, y se endeudaron y después varios no podían pagar, hubo que reestructurar los créditos. Y ahora China se encuentra con esa situación en toda una serie de países. Y uno de los aspectos interesantes que señalan Reinhardt es que se dice generalmente que China no acepta la reestructuración de las deudas, pero ellos muestran que sí, que está aceptando reestructuración de deudas con condiciones como hacen los chinos, que nunca se sabe cuáles son. Como acá nosotros tenemos el swap, por el swap, las divisas que se utilizan para pagar exportaciones funcionan como si fuera un préstamo, es endeudamiento externo contablemente, aunque lo llames como lo llames, y se paga un interés, pero el gobierno dice, no, no se lo vamos a decir el interés que pagamos, que paga el Estado, por condiciones de confidencialidad. Se sabe que es, bueno, Sergio acaba de escribir sobre eso, una tasa, la del Shibor, la tasa de referencia de Shanghai, más su 4%, ¿era, Sergio, te acordás? 4%, bueno, eso lo dice. 7, ¿no es? Es caro. Pero es así, ya se sabe, China no pone condiciones, pero cobra caro el crédito. Eso ya hace rato, ¿no? Es una característica típica. Y las negociaciones son oscuras y hay, bueno, muchos pedidos del FMI, por ejemplo, que aclaren cuáles son las condiciones de reestructuración de la deuda de esto y de aquello, porque también el FMI dice, algunos del FMI dicen, bueno, pero nosotros vamos a ayudar a reestructurar la deuda de Zimbabue para que Zimbabue le pague a China. No, hagamos un acuerdo todos, pero China, eso sí, no quiere participar, por lo menos hasta ahora, en negociaciones con. Una pregunta, con respecto a esto yo leí, no me dijo esto, pero bueno, leí que China estaba negociando con un país de Centroamérica pequeño, no me acuerdo si Surinam, lo cual, para comprarle toda la deuda externa. Y ¿Sí? yo me quedé pensando si por ahí puede pasar algo así con Argentina, no creo, pero ¿bajo qué condiciones comprarían una deuda externa? Y bueno, pero es para China, por ahí no sé qué país vos sabés. me preguntaba si era Surinam, pero no, o sea, no se llegó a esas. Me Con Ecuador no sí sé. se logró un proceso de renegociación, que se firma primero o sea, se inicia el proceso de renegociación en el 2020 y el año pasado se termina de llegar a un acuerdo, pero no sé específicamente de. Igual no era una confirmación de que lo hicieron. Sí, sí, sino era un que proyecto. Estaban negociando y creo que al final no se aceptó. Por ahora no lo hicieron. Hay de hecho una parte bastante compleja en torno a la renegociación en el caso de Ecuador por el tema de los barriles de petróleo. Sí, porque Ecuador está pidiendo una renegociación porque el acuerdo original ya dice que no le sirve, quiere incorporar, poder exportar más productos procesados, etcétera, etcétera. Esa es una de las cuestiones que vi yo. Pero eso no, de la deuda, ahora que lo mencionás por ahí me suena algo, pero no tengo la menor idea. Pero de todos modos, pensá que esos son, para China, imaginas unas monedas. De El Salvador, acá está. El Salvador. El Salvador está dolarizado Sí. y tiene el Bitcoin. Sí. Dice en una noticia del ámbito financiero que dice China se posiciona en Latinoamérica y propone comprar la deuda del Salvador, pero no. Mira, mi experiencia de lector de diario, digamos, es que hay que tener mucho cuidado, porque sale cada cosa. No es una crítica, te digo, porque uno, y más, lee los titulares y dice. Es la trampa de la deuda china, por ejemplo. El gran titular últimamente Sí. es el. O China, el yuan desplaza al dólar. Entonces, si las exportaciones, parte de las importaciones desde China, de Argentina, se pagan con yuanes. Las importaciones de China, de la Argentina, son el 10%
de las importaciones totales. Si la mitad se pagan con yuanes, es el 5% de las importaciones totales de la Argentina. Y si tomás en cuenta que las importaciones totales de China son unos 8.000, 9.000 millones de dólares, estos 10.000 millones de acuerdo para pagar en yuanes, que es por 3 años, te alcanzan para pagar un año de importaciones desde China y nada más. Entonces no desplaza nada de ninguna forma. O desplaza un poquito. Vos leés en los informes de internacionalización del renminbi del Banco de China, empiezan diciendo este año la utilización del yuan aumentó 50%, las reservas internacionales de los bancos de yuan aumentaron 47%, así todos, la pucha. Sí, pasaron del 0,5 al 0,7, del 3 al 3,5, y así sucesivamente. No son, cuando se presentan así en forma impresionista, política, después el Banco Central de China te pone los números, todo, pero las primeras te parece que, pero no. Y aparte hay una paradoja, que en relación a lo que decía, es cierto que si China tiene sus principales reservas en dólares, si China hace algún movimiento para sacarse los dólares se empiezan a devaluar y las reservas de China se devalúan también, entonces el yuan, y China necesita sus dólares, porque sí, esta es la paradoja, otra para el costado, yo quiero que mi moneda sea una divisa, que sea convertible. ¿Convertible en qué? Tiene que ser convertible en dólares. Entonces, si yo hago algo que devalúa el dólar, mi moneda pierde respaldo. Entonces, está atada después con el tiempo. Y aparte hay una cosa que es fundamental también, porque dice, China es una política, pero la historia de la moneda, y a eso me dedico a dar clases unos años con gran interés, porque la moneda, el dinero es una cosa verdaderamente singular y divertida, y debemos llegar a una definición de qué es el dinero. El dinero es todo aquello que una comunidad en un determinado momento acepta como dinero. Es una definición tautológica. Es decir, pueden ser hojas de tabaco, como en Virginia durante mucho tiempo, sal, toros, cueros, puñales, como en China un tiempo, papeles basados en oro o nada. Basado en oro, es decir, si esto lo hacemos en oro, ¿qué es el oro? ¿Cuánto cuesta el oro? ¿Ves las cotizaciones del oro? Suben, bajan, bajan. Yo no sé si una moneda respaldada en oro sí te da la posibilidad de que vos tenés algo que está respaldado en oro, si ves que el oro va a bajar, te desprendés de la moneda. Pero en sí como respaldo, no te garantiza mucho, porque es una cosa que, como si dijeran, respaldo mi moneda en petróleo. Petróleo hace así, en pocos años. Entonces, es eso. Bueno, pero ¿a qué venía esto, lo que la moneda? El yuan va a ser una moneda, va a circular en la medida en que el mercado la vaya adoptando. Nadie se la puede imponer por la fuerza a nadie. En algunos casos puede haber presión política, en algunos pocos casos. Pero después, con el tiempo, obviamente, y esto lo dicen hasta los especialistas norteamericanos, el yuan progresivamente va a ir ganando terreno, porque China va a ir ganando terreno en el comercio, en la producción, en su influencia política y bla. Pero esto es un proceso. Y no tiene por qué desaparecer el dólar. Algunos dicen, va a haber un mundo de múltiples monedas, con algunas un poco más, otras un poco menos, pero es un proceso muy lento. Porque todo el mundo aquí tenemos dólares. A mí que me revisen. Pero entonces nadie está interesado en una catástrofe del dólar. Que aparte, ya en los fines de los 60 ya se hablaba de la crisis del dólar, con toda razón, pero ya pasaron 50 años y seguimos con que el dólar son el 60% de las reservas de los bancos centrales, en la casi totalidad del comercio de bienes y servicios.
Entonces, cuando uno dice, "Oh, esto se cae", bueno, veamos qué nos dice la historia. Y aparte es lo que dice... ¿Las sanciones no aceleran? ¿Eh? El hecho de que Estados Unidos esté sancionando recientemente, digamos, bueno, siempre tuvo las sanciones como instrumento de política internacional, pero bueno, ahora se han multiplicado con Irán, se han multiplicado con Irán, con Rusia. El hecho de que Estados Unidos siga sancionando no incentiva que la gente, no nosotros tenemos los dólares, pero quiero decir que los países con temor de ser sancionados quisieran diversificar. No, seguro, eso está sucediendo y ya hay lugares de comercio, por ejemplo, Rusia, China, se negocian en yuanes. Y entonces ya hay una mayor participación de los yuanes en las reservas de Rusia, en los intercambios y con otros países también. Pero en el conjunto de los intercambios, los principales socios de China son Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur. Entonces, en el conjunto, esto aumentó. ¿Ves? Las reservas sí aumentan progresivamente, pero son todavía como un 3% de las reservas. Las reservas de los dólares australianos son el 2%, si sumas los dólares de Canadá son el 4% los dos, son más que los yuanes. Entonces, es un proceso. Y en la Argentina no, son una proporción muy elevada, 18 mil millones sobre 30 y algo, es un montón. Pero eso porque la Argentina no tiene dólares, no porque tiene muchos yuanes. Pero bueno, hay que ver las cosas con tranquilidad y en el tiempo, porque estas cosas, bueno, vos lo sabés perfectamente, ustedes lo saben perfectamente, las cosas no pasan de un día para otro. A veces sí hay estallidos de esto y aquello, pero... Julio, hay una pregunta más en el chat de Nicolás Sauskowski. Federico, perdón. Antes que nada, quería agradecer, la última pregunta y te liberamos. No. Dice que quiere preguntarte muy brevemente sobre la función de China como prestamista e inversor en América Latina, en el marco de esta reglobalización. Bueno, un poco esto lo discutimos recién, pero puntualmente para la Argentina en este momento, ¿es posible ver a los chinos como contracara de las instituciones financieras clásicas, sobre todo el FMI? ¿Argentina podría aprovechar esta oportunidad para su propio crecimiento y desarrollo? ¿O China como potencia creciente no hace más que reproducir patrones de dependencia en nuestro país? No, Federico. Bueno, obviamente en la medida en que aparece un nuevo prestamista, cualquiera lo puede aprovechar para financiarse. De hecho, China ha financiado unas cuantas cosas. El Plan Belgrano Cargas, que es el proyecto hasta ahora más exitoso, las inversiones en litio, que acá tenemos una investigadora experta en el tema, que hay empresas chinas, las represas que están ahí paralizadas, pero si se hicieran, si se terminan de hacer en algún momento, así el proyecto, porque también proyectos, en muchos países financió cosas que los países no tenían financiamiento para hacer por diferentes razones. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, que todos los préstamos chinos, o en su gran mayoría, y esto lo dicen testimonios inclusive de otros países africanos, se hacen para que las obras que se hacen utilizan materiales y tecnología china, y en algunos casos, como en África, el personal también, porque bueno, no hay obreros especializados, no hay técnicos capacitados, no hay poblaciones con una disciplina laboral como para hacer una carretera en tiempos chinos, que es decir, en 3 días hace con 3 kilómetros. Entonces, si la querés, yo te la financio, la haces con materiales chinos y después me debes la plata. No es que te estoy regalando la carretera. Entonces hay un endeudamiento. Y como en toda situación, el endeudamiento
que hay mucha gente, estados, empresas que se endeudan. Bien, Corea del Sur, un país que no aceptaba mucho capital extranjero y se endeudó. En los años 80 tuvo una crisis cuando aumentaron las tasas de interés, porque tuvo una crisis de solvencia y tuvo una devaluación, etcétera, etcétera, pero pagó. ¿Por qué? Porque su deuda era para construir fábricas y buena parte de ellas para exportar. Conseguía divisas, se endeudaba para conseguir producción, empleo y divisas. Entonces así es fenomenal. Es como una empresa que saca una deuda para comprar una máquina y después vende la mercadería y con lo que gana paga el crédito. Ahora si te endeudas para hacer mal el cálculo, te endeudas y después resulta que el proyecto no es productivo o es una deuda para hacer una guerra o para esto o aquello, y entonces, no, por más que seas rico, las primeras crisis grandes de deuda soberana son de Europa, de España en el siglo XVII, país que había recibido un montón de plata americana, y resulta que se endeudaba. ¿Por qué? Porque Carlos V era un maniático de las guerras y las conquistas, Felipe II lo mismo, se gastaron todo, y se endeudaron y tuvieron una crisis. Entonces, y otros países no, se endeudaron y con eso, con la deuda, porque el capitalismo funciona con deuda. Sin sistema financiero no hay... Aristóteles consideraba las finanzas como el comercio y el préstamo como algo parasitario, crematístico, pero no es así, es parte del ciclo productivo en la economía desde siempre, pero más en la economía moderna. Entonces el endeudamiento es necesario, pero siempre es para qué. Y obviamente, como la relación de deuda es una relación social, si el prestamista es un Estado, iba a tener poder político. Te va a decir, bueno, vos te doy plata para construir esto, pero cuando vas a las Naciones Unidas no me votás en contra de los derechos humanos, ni salís a decir los campos de concentración de los uigures o nada de eso. Si no, no te doy plata. Y eso es lógico. Si no, entonces no le pido plata. Le pido plata, vivo con lo nuestro. No sé cómo es eso. Bueno, eso Ferrer decía una de sus cosas, decía, no hay que endeudarse, hay que tratar, es un criterio, yo no estoy de acuerdo, pero como criterio, en un contexto en que el país se había endeudado, ¿cómo se llama? Irresponsablemente, el país no, el gobierno había endeudado al Estado argentino irresponsablemente, entonces es lógico, no nos tomemos más deuda, si no sabemos manejar la plata, no hay que endeudarse. Por eso yo no encuentro, no conozco, y en los años que me dedico a esto, no encuentro una fórmula para decir taxativamente como un dogma, la deuda es buena, la deuda es mala, este prestamista es bueno, este prestamista es malo. No sé, si uno hace una central nuclear con la tecnología china, que parece que funciona, porque la usan los chinos, así que algo debe funcionar, y con eso reduce su costo de producción de energía y habilita energía para desarrollar sectores productivos aquí y allá, y se endeuda, pero lo paga con el enriquecimiento que genera. Ahora si hace una central nuclear en un momento en que hay baja demanda de energía por qué sé yo qué, y tiene una sobreproducción de energía, y bueno, entonces es un mal negocio. Ahora, después por ahí, a lo mejor los príncipes que construían palacios en forma maníaca como Luis de Baviera, son todos llenos de palacios, lo metieron en un manicomio porque dijeron nos va a fundir, decían los prusianos y los bávaros, nos va a fundir. Pero ahora esos palacios generan un montón de plata con el turismo. Entonces Luis va a decir, viste, yo le dije. Pero claro, eso no... Igual también supongo que habría que tener en cuenta cuando te endeudas que de alguna manera lo puedes pagar, ¿no? Porque, ¿no?
ya de por sí es irresponsable por ese motivo. Bueno, o haces malos cálculos. México en el 85 entró en crisis porque el gobierno de, ¿quién era? No era López Obrador todavía, era también un doble apellido. ¿Eh? No, en el 82. No en el 95, sino en el 82. Bueno, no importa. Era un tipo más o menos progresista, populista, entonces quería hacer obras y repartir, y tenía el auge del petróleo. Y decía, bueno, como aumenta el precio del petróleo, tomamos plata a cuenta del aumento. El precio del petróleo se cayó y se quedó sin poder pagar las cuentas. ¿Por qué hizo en la cuenta eso? Seguro que hubo alguien, yo no conozco el tema en detalle, alguien que le habrá dicho, mirá que el petróleo por ahí se cae, a lo mejor esto no es para toda la vida, qué sé yo, pero no, porque, bueno, está la lógica política, yo me endeudo ahora, hago las obras, me votan, quedo como un genio y después, salvo que yo gane las elecciones y después tenga que pagar la cuenta. Pero bueno, eso son apuestas así, porque la cosa financiera es esto, es el azar. Uno apuesta a ver qué pasa. Si la pegás, bárbaro. Y si no la pegás, parece un comentario coloquial, pero lo defiendo porque la historia es así. Bueno, Julio, agradecerte un montón porque nos instruiste. A mí me dejaste con un montón de preguntas que te las voy a hacer después en un café. Acá. Agradecerles a todos por haber venido. Información privilegiada. Claro. Agradecerles a todos por haber venido, a todos los que se conectaron. Bueno, y al área por empujar este tipo de eventos. Esperamos, no sé, en una vez, en un par de años tenemos otro libro. No. ¿No? ¿Es el último? Ya mucho trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.